Hola, buenos días mis queridos suscriptores y usuarios del canal, bienvenidos una vez más. Hoy voy a compartir con ustedes esto que estoy haciendo, que es echándole un vistazo a este barco que acabo de negociar, de comprar. Y bueno, voy a revisarle y voy a compartir con ustedes más o menos todo, cómo está el estado del barco. Ya el motor lo sé porque conozco la persona que lo tenía, de hecho está guardado aquí en el depósito. Y aquí tengo las centralitas, las computadoras, ahora se las enseño, la switchera, el sistema eléctrico del motor. Estaban haciendo un trabajo que no pudieron culminar, no pudieron dar con el fallo del motor. El motor es un Evinrude E-Tech de 150 caballos, 2 tiempos, y extra largo. Yo voy bueno, a restaurarlo lo más que pueda. La parte mecánica primero, el motor, dejarlo listo, encendiendo desde el mando o el morse con la llave, que toda la relojería funcione y todo el sistema eléctrico del barco. Y a partir de ahí entonces veo lo de la tapicería, la alfombra, de repente pulirlo. Ahorita yo le hice una prueba ahí de un pedacito de la pulitura y queda bastante bien, ahora se las muestro. Y bueno, voy entonces a empezar a enseñárselo. Este video simplemente trata de esto. Voy a grabar toda esta reparación completa poco a poco. Voy a durar bastante tiempo, voy a ir montando los videos poco a poco a medida que yo vaya viendo que hay un espacio bueno de video para pasárselo, se lo voy pasando. La reparación del motor va a ser la inicial, la primera. Y después luego, bueno, seguimos con la relojería, el sistema eléctrico y todas estas cosas, hasta llegar a la tapicería y todo lo demás. Bueno, entonces les voy a mostrar un poquito más de cerca, le voy a sacar la tapa al motor para que veamos todo, pues, ¿ok? Bueno, les muestro un poco, ¿ok? El motor, como les digo, un Evinrude E-Tech 150 caballos, ¿vale? Lo tenemos original, es XL, extra largo, tiene su hélice de acero. Y bueno, aquí tengo las computadoras o las centralitas, ¿ok? De este motor, ¿vale? Tengo dos porque inicialmente aquí está la switchera, ¿vale? Está la switchera completa. Todo esto estaba desarmado así en el camarote del barco, las dos computadoras, el switch, las tapas y el sistema eléctrico que les voy a enseñar ahora. Bueno, esto, como les digo, esta era la centralita o la computadora inicial que se quemó, el motor no encendió más y se trajo el diagnosis y se le trató de meter y no hubo manera de entrarle a esta computadora con el diagnosis y el motor no prendió más. ¿Qué se hizo? Se compró una computadora nueva, ¿ok? Con las mismas características y códigos de esa, y se montó el día que la estaba montando con el diagnosis en la mano, ¿ok? Estaba todo listo ya para pasar el switch nada más y probar, encender el motor pues y probar con el diagnóstico que todo esté bien. Y cuando pasaron el switch que le dieron a la llave, ¿ok? Echó un humito por aquí, ¿ok? Y eso se derritió todo, ¿ok? Y tampoco pudieron ni comunicarse con la computadora con el diagnóstico y el motor no encendió. Entonces me imagino que habrán sacado todo el sistema eléctrico, ¿ok? Que lo tenemos allí, este sistema eléctrico de este motor, ¿vale? De hacer algunas revisiones, que está bien, hay que hacérselas. Yo también se las voy a hacer. Este es el sistema eléctrico completo, o sea que aquí en el motor ahorita no tenemos nada de cables, puros sensores, puros chupones donde van los sensores, ¿ok? Chupones sueltos por aquí, todo suelto, ¿ok? Claro, todas estas conexiones van con el arnés ¿ok? Este tiene sus chupones iniciales, principales, son estos dos, que son los que van para la centralita o la computadora, y a partir de ahí, bueno, la ramificación para todos los inyectores, cada uno de los inyectores, cada una de las bobinas de ignición, cada uno de los sensores, ¿ok? Y bueno, esto también hay que revisarlo. Yo esto lo tengo que desarmar completo porque el problema puede estar aquí en el arnés. Yo estoy seguro de que algún cable se derritió porque hay cables que pasan por
cerca de piezas como la culata o cualquier otra de estas cerca del escape, que están expuestas siempre a temperatura, alta temperatura, y ahí generalmente a veces se derriten los cables y pegan unos con otros y hacen un cortocircuito. Entonces yo, claro, también voy a revisar esto completico, le sacaré todos los plásticos, todos los tapes o las cintas aislantes, y le meteré un tester y revisaré la continuidad de cada uno y que ninguno esté pegado con otro. Ok, ese es lo primero que voy a hacer. Claro, iré buscando una computadora, ¿vale?, con estas características, usada o nueva, como sea, que esté buena, y a partir de ahí, bueno, volver a armar el motor. Okay, montarle su sistema eléctrico, conectarle todos sus sensores, todos los inyectores, las bobinas de emisión, todo lo que hay que conectarle, y entonces probar, pues darle a switch otra vez. Yo tengo que armar todo esto porque, claro, la switchera está aquí, eso allá adelante lo desbarataron todo para revisar todos los cables. Yo tengo que hacer un trabajo más o menos grande. Tengo aquí dos plásticos, ok, uno va aquí atrás cuando se arma todo, tapando aquí atrás las bobinas y la bomba de gasolina que está ahí, y este grande es el purificador de aire que va en las múltiples de admisión, en aquellos tres bocas que vemos allá. Les enseño un poquito por aquí arriba. Tenemos, aquí tenemos las bobinas de ignición, vale, allá abajo tenemos dos más, son 6 cilindros. Aquí tenemos una, les la estoy mostrando aquí, tenemos la otra y tenemos la otra, tenemos 3 bobinas dobles, cada una le manda un cilindro, cada mitad de esta le manda un cilindro. Tenemos el envase de la bomba de gasolina aquí abajo, en este piquito va esta manguera, pasa por aquí abajo por un huequito y va para acá abajo. Esto es los gases del envase de la bomba de gasolina, salen por ahí por esa manguerita que se va directo hasta el múltiple de admisión, que se los chupa para dentro del motor otra vez. Tenemos cada uno de los inyectores, que son estas piezas grandes que tenemos aquí. Tenemos 6 inyectores. Les recuerdo que estos motores E-TEC son los más económicos en gasolina por la forma que tienen de ellos. Pasa por aquí pura gasolina nada más. El sistema o el injection de aceite de lubricación lo mete por el pistón por otro lado, o sea que no le llega a la gasolina de los inyectores. Bueno, por aquí arriba, como les digo, estas mangueras van en la centralita. Estas mangueras son de agua, pase de agua para enfriar la centralita. Aquí están los picos por donde van las mangueras. Aquí tenemos el otro por aquí atrás, vale, tenemos los otros piquitos. Y bueno, como les digo, ya les iré montando los videos a medida que vaya haciendo el trabajo. Cuando vea que hay un video de unos 20 minutos, media hora, entonces se los pongo en el canal y ustedes los van viendo, porque esto me va a llevar mi tiempo. Entonces los voy a ir montando poco a poco a medida que vaya avanzando, vale. Bueno, ahora les voy a enseñar un poquito allá arriba el barco. Vamos a aprovechar que estamos aquí abajo y le damos una vueltica. Vale, el barco es un Four Winds, es un barco americano. Aquí está la prueba que le hice yo de la pulitura. Esto lo que hice fue darle 2 minutos, con la mano, ni siquiera con la pulidora. Y fíjense cómo agarra brillo, fíjense que hasta la mano, no sé si lo puedan ver ahí, pero yo me estoy viendo la mano mía ahí en el casco, y esto es lo que ahora es que le falta, queda lisito. Fíjense aquí cómo suena y aquí nada. Claro, el Sol, pero es un barco antiguo de estos de los 90 que le metían bastante fibra, mucha fibra, es muy fuerte, y claro, le daban muchas manos de Gelcoat. En ese tiempo no era tan caro todo. Entonces fíjense, está completo, tiene todos sus parabrisas, las barandas de acero inoxidable, sus ventanitas con sus marcos de acero inoxidable, todos sus herrajes, cornamusa de acero, luz de navegación de proa, su cornamusa, todas sus barandas, su base de toldo, ya le pondré un toldo también. Todas estas son bases para la manguera, y bueno, otras cornamusas. Está completo, el barco no le falta ningún herraje,
Por aquí atrás, bueno, tenía esta escalera, ¿ok? Que se recoge, es de acero inoxidable también, y se sube, ¿ok? Se guarda ahí, claro, si el sistema eléctrico no tuviera ahí, cae completica hacia allá atrás. Tengo dirección hidráulica, ¿ok? Una buena dirección hidráulica tiene este. Ahora, este es un buen gato. Ahora desde arriba se los muestro un poquito mejor. Por aquí pasan todos los cables del motor, ¿ok? Y entran al casco, los que van para hacia adelante, hacia el mando y la relojería. Y aquí tenemos los cables, las mangueras de dirección. Claro, todo esto queda limpiecito después. Bueno, entonces me monto y les vuelvo a grabar. Bueno, aquí me estoy montando, ¿ok? Tenemos las piezas del motor. Vamos a empezar por aquí, ya que estamos aquí. Aquí tenemos, claro, todo esto está todo sucio, como una especie de, si le metemos un tapón allí de vivero o de gavera, de meter hielo, de lo que queramos, ¿ok? Y esto tiene su desagüe por aquí, por este lado hacia afuera. Cuando se le saque el tapón, se va el agua que tenga ahí. Se puede lavar tranquilamente. Aquel es idénticamente, también tiene su desagüe hacia afuera, vale, vemos que tiene su portacaña aquí ya. Este le dije que era la base de la bandera, vale. Vemos las condiciones que tenemos, la tapicería. Claro, estos dos muebles de las esquinas, estos dos estaban guardados en el camarote, y vemos la diferencia de colores, ok. Esos dos de las esquinas estaban guardados adentro, no llevaban sol, y bueno, estaban ahí. Bueno, aquí vemos que tenemos unas bisagras, ok. Así que esta tapa debería de alguna manera u otra abrir, vale. Abre, bueno, y se ven aquí las tapicerías que tapan más abajo, vale. Vamos a cerrarlo bien. Voy a tratar de sacar esta ahora, que tengo una sola mano, vale. Saco esta del medio y vemos que tenemos ahí el separador de agua, ok, o el decantador de agua. Tenemos el master switch o el desconectador de corriente. Allá atrás tenemos donde va la batería, ok. Tenemos una antigua corneta. Tenemos muchos cables, que todo esto yo se lo arrancaré y le haré el sistema eléctrico para que le queden 4 cables nada más, ok. Esto pasa porque le van metiendo, falló la bomba de achique y en vez de sacar ese cable no se lo dejan y vuelven y le meten otro encima. Y bueno, esto es lo de no acabar. Yo le saco todos estos cables y le hago el sistema eléctrico nuevo, ok. Vale, tenemos esas lonas que tapan ahí, tienen sus botoncitos aquí, ok. Tienen sus botones cada una. Ya después se le buscará la forma cuando se tapiza todo. Aquí tenemos el tanque de aceite de este lado de este asiento, ok. El tanque de aceite del motor con el que lubrica. Por aquí, bueno, tenemos un espacio, podemos guardar cosas abajo del asiento, ok. Igual aquí también nos queda espacio para guardar cosas abajo del asiento, y todavía esto tiene espacio bastante por aquí. Y hay cosas allá atrás, hay una tabla, bueno, esas son cosas que usan, una manguera, hay una bomba de sacar agua, un embudo. Son cosas que se usan aquí en un barco. Hay aquí atrás también. Este tanque va ahí, ve, ahí está la base. Esos dos picos blancos son la base de este tanque. Ahí la agarra aquí en esta mueca, vale, y vaya atrás, ok. Bueno, limpiar y sanear. Vale, meto esto bien, vuelvo a colocar un poquito vemos que estas maderitas hay que reemplazarlas, claro, vale. Voy a armar esto un poquito, vale, ahí, claro. Y ahora esta después se la pongo. Vamos a dejarla por aquí ahora para poder seguir enseñándoles el barco. Vamos a poder seguir viéndolo, ok. Bueno, tenemos depósitos, claro, esto no debería de verse los cables ahí, los cables todos deberían ir recogidos aquí arriba, ok, con sus grapas.
y esto espacio libre para guardar cosas. Vemos que tiene sus portavasos de la parte de atrás. Claro, todavía tiene cosas de pesca y plomos y tornillos, pero esos son portavasos. Vale, vemos que tenemos la silla del piloto. Vale, imagino que esto articula para algún lado, porque tiene una articulación. Aquí se le ve que tiene unas bisagras, sube y queda de respaldar aquí atrás. Eso es, sube y queda de respaldar para la espalda para conducir mejor. Tenemos el tablero con toda su relojería. Ahí vemos que nos falta un reloj, ya veré cuál es y se lo meteré. Vemos el hueco donde irá la switchera, que les enseñé ahora, o en este. Si este es un encendedor aquí. Y vemos que tenemos la dirección hidráulica. Vemos que por más que sea tiene su sonido, su equipo de sonido aquí, su aguja del tanque de gasolina, este tengo que cambiarlo porque ya ni se ve. Este es el principal del reloj, donde nos salen todas las luces, ¿ok? Y si tiene algún problema el motor manda la señal y nos prende la luz de lo que tengamos el problema: temperatura, aceite, check engine. Vale, tenemos reloj de trim, voltios y velocidad, que esto tampoco se usa ya porque la velocidad se le ve por un GPS que le ponemos. Vale, tenemos el mando, que no sé qué es esto porque el mando está allá. El mando también lo desarmaron, es que sacaron todo. Tenemos por aquí, bueno, los parabrisas, que están completos, son de aluminio, se puede sanear, se pueden pulir. Ok, tiene su tapicería lateral. Lo que hay es que, como le digo, tapizarla. Y bueno, accesorios, las luces de popa, banderas y tablitas, me imagino, con lo que picaban a la pesca, más depósitos. Tenemos por aquí una guantera, una buena guantera, que me di cuenta que tiene un desagüe. Tiene un desagüe allá en la esquina, o sea que se puede lavar esto y mantenerse limpio. Tenemos por aquí otra guanterita, vale, hay que tenerla limpia. Vale, y la entrada de la puerta de esta silla es doble. Aquí abajo hay un espacio también, ok, donde hay unos chalecos salvavidas abajo de todo abajo de ese cajón. Nos sirve para guardar. Si jalo aquí, si jalo el asiento, meto la mano y lo jalo, se viene, ok, se pone en esta posición, vale, como que para que el copiloto vaya más acostado. Y aquí no es más que todo para el copiloto, ok, porque esto aquí queda inclinado, ok. No creo que sea para que alguien se ponga ahí, pero sí para que el copiloto pueda sacar cosas de aquí más cómodamente si son más grandes. Vale, lo vuelvo a poner en su sitio, lo subo y lo colocamos. Vale, tapicería lateral, alfombra, ok. Arranca todo esto y ponerle una alfombra más moderna. Bueno, entonces ahora, claro, el tablero también se sanea todo. Es el original del Ford Winner, no el Ford Winds, perdón. No vamos a alterarlo, yo no lo alteraría, yo lo puliera y lo restauraría mejor, ok. Y bueno, esto también, claro, esta puerta de camarote de aquí, esto hay que cambiárselo. ¿Cuántas bisagras le pusieron a esto? Muchas. Vale, esto para afuera y pone otra. Vemos aquí este parabrisas. Vamos a tratar de abrirlo. Vale, abrimos este, ok, lo ponemos por este lado, queda ahí. Tenemos la escotilla de camarote, ok, tenemos una buena proa con barandas de acero inoxidable, como les digo. Allá adelante tiene una tapa, la estoy viendo desde aquí, no la había visto, veo dos bisagras allá. Y esa tapa, bueno, para el ancla. El ancla de adelante con su cabo, con el mecate, para no hacer charcos aquí adentro. Vale, entonces voy a cuadrar todo para entrar al camarote. Bueno, vamos a entrar y dejé eso ahí abierta, la escotilla de arriba. Y aquí tenemos una base en el suelo de
a poner una mesa, un tubo con una mesa. Me di cuenta ahora. Tenemos por aquí también un portavasos para el piloto. Tenemos por aquí un portavasos para el copiloto. Ok, tenemos entonces el broche este que no está mal, ¿vale? Y abrimos la puerta del camarote, ¿vale? Ya tenemos acceso, ¿vale? Es bastante amplio. Entro y bueno, vemos la escotilla, vemos una ventanilla aquí de los lados, veo la tapicería que no está mal, como todo, de limpiarlo. Ok, yo pienso que una buena limpiada de alfombra aquí arriba no bastará. La tapicería de los lados completa. Ok, el frente, esta. Tenemos esto que son, veo que está dividido los cojines. Ok, ahora aquí tenemos una tapa. Si quito este cojín, aquí tenemos una tapa, ok, que podemos quitar. Tenemos más acceso, ya que este es un hueco largo hasta allá abajo. Ok, tenemos más acceso. Y déjame poner otra vez. Poner su cojín. Vale. Vemos que, ahora me voy a poner al revés. Vemos que en la entrada, ok, tenemos el escalón. Vale, tenemos la salida, el escalón de entrada, y aquí apenas entramos tenemos unos muebles, ok, unos muebles que son totalmente unas sillas para sentarse. Igualmente aquí de este lado del piloto, ok, tienen bastante espacio. Desde el techo ahí, bueno, tranquilamente cualquier persona se sienta y la cabeza le llega aquí nada más. Ok, están bien abajo los asientos. Tiene su extintor, una lámpara por allí. Tiene un motor de limpiaparabrisas. Ok, motor de limpiaparabrisas, está nuevecito. Como le digo, la lámpara. Y bueno, los laterales que se usan para meter cositas. Vale, hay una caña y unas cosas por aquí. Igualmente por aquí, de este lado también hay un lateral que se meten cosas. Okay, de hecho vemos que tienen unos mecates, unos cabos aquí. Bueno, yo la veo bastante recuperable. Todo es cuestión de ver si le salen las manchas o no. Si no le salen estas manchas, bueno, tapicería nueva. Y bueno, voy a poner una encuesta en el canal, a ver que ustedes también opinen. Ok, vamos a enseñársela otra vez así rápido. Aquí la escotilla tiene algo roto que tengo que corregirle. El tornillo pasador ese se rompió, está levantado ahí. Hay cosas que hay que hacerle. Les voy a grabar un poquito aquí así otra vez por fuera, para que ustedes den su opinión de que si fueran ustedes los que están haciendo este trabajo, o que tengan que hacer este trabajo en su barco, o en uno que compren, o como sea, ¿qué es lo que ustedes le harían? ¿Ok? ¿Por dónde empezarían? ¿Qué le agregarían a lo que ya yo les he dicho? Que no he dicho todo, hay muchas cosas que si lo vemos bien, seguimos viendo cosas que hay que cambiar. La dirección, ¿ok? Tenemos la dirección hidráulica, como les dije. Tenemos esos cables que están sueltos ahí que son del trim, son van metidos por este hueco que tiene la bandeja. Ahí está la goma, debe tener una goma, ahí la tiene. Este es el múltiple de admisión que les dije antes, que es aquí donde va el filtro. Ok, vemos un poquito el motor por delante, el TPS. Bueno, por ahora lo vamos a dejar hasta aquí. Ok, vemos que tiene unos parlantes, hay unas cornetas con un equipo de sonido que bueno, también se le pondría. Ahí como que había una luz LED de esas que prendían. Ya vemos que tenemos más espacio ahí porque ese tanque va más adentro, o sea que tiene los dos espacios de los asientos para meterle cosas también. Ok, bueno, lo dejamos hasta aquí por ahora. Bueno, mis queridos suscriptores y usuarios del canal, espero que les sigan la secuencia a estos videos que voy a hacer de la reparación, la restauración de esta lancha. Ok, y voy a llamarlo esto una primera parte.
y bueno, ya iré poniendo segunda parte, tercera parte, no sé cuántas partes iré a hacer, porque como les digo, es una reparación que va a llevar su tiempo y sus pasos. Como les digo, voy a hacer una encuesta, ¿okay? En la comunidad, en las publicaciones, en el canal, donde voy a preguntar que, como les dije ahorita hace ratico, pues, ¿qué opinan ustedes de lo que yo dije de hacerle? ¿Qué le agregarían a ustedes o qué le quitarían a lo que yo dije? ¿O cómo se defenderían ustedes? ¿Por dónde empezarían a hacer este trabajo? Claro, lógicamente hay que empezar por el motor. Si el motor no sirve, no hay que hacer más nada. Pero los accesorios y todo lo que hay que ponerle, qué es lo que hay que quitarle, ¿ok? Expónganse ahí, expongan ustedes su punto de vista y si hay algo donde yo me equivoqué, que no lo tengo que hacer así y podría ser distinto, bueno, también díganmelo, que a mí me sirve esa información también. Bueno, mis queridos suscriptores y usuarios del canal, de esta manera me despido. Espero que el video les guste, los próximos les sigan gustando, ¿ok? No olviden de irle dando like a esos videos y de suscribirse al canal, ¿ok? Vale, muchas gracias. Hasta luego.